Me habló un niño que ya estaba muerto. Lo escuché tan claro como estás escuchando mi voz ahora, y lo que me dijo, me destruyó, me rompió por dentro de una forma que jamás imaginé posible, porque no fue solo lo que dijo, fue como lo dijo, fue lo que sentí, fue todo junto, y aunque me cueste todavía contarlo, hoy necesito hacerlo, porque desde ese momento mi vida cambió para siempre, y no es una frase hecha, no es una forma de hablar, cambió de verdad. Yo no creía en estas cosas, no creía en fantasmas, ni en almas, ni en nada que no se pudiera explicar con lógica, porque crecí con la idea de que todo tenía que tener una razón científica, algo demostrable, algo tangible, pero lo que viví aquella tarde no entra en ninguna explicación de las que aprendí, y si vos también creés que estas cosas son imposibles, te entiendo. Yo pensaba igual, hasta que me pasó. Me llamo Verónica, tengo 36 años, vivo en Córdoba, Argentina, y soy profesora de historia en una escuela pública. Mi vida es bastante normal, doy clases en secundaria desde hace más de 10 años, tengo una rutina tranquila, y podría decir que soy una persona bastante estructurada, incluso algo escéptica, no porque sea cerrada de mente, sino porque siempre necesité entender todo desde un lugar lógico, tangible, racional. Crecí en una familia católica, de esas que van a misa los domingos, pero con el tiempo me fui alejando, no por rechazo, sino porque no encontraba respuestas ahí, entonces empecé a enfocarme más en lo concreto, en lo que podía ver, tocar, estudiar y todo lo demás. Simplemente lo dejé en pausa. Nunca me metí en nada espiritual, nunca hice meditaciones ni fui a sesiones de nada raro, vivía con los pies en la tierra, convencida de que todo tenía una causa y una consecuencia claras. Y por eso lo que viví me dejó tan rota, tan confundida, tan vulnerable, porque rompió todas mis certezas, y lo más fuerte es que no fue algo que yo buscara, no fue una experiencia que provocara o que deseara vivir, simplemente me eligió, me atravesó y me obligó a ver una parte del mundo que había estado ignorando toda mi vida. No fue una visión borrosa, no fue un sueño ni un delirio, fue un niño, de unos 8 o 9 años, que se me apareció cuando menos lo esperaba. Y no solo lo vi, lo sentí, lo escuché sin que moviera los labios, como si sus palabras entraran directamente en mi mente, y lo que me dijo, todavía me cuesta repetirlo, porque era un mensaje dirigido a alguien más, a alguien que yo ni siquiera conocía, pero que estaba sufriendo en silencio, y por alguna razón que todavía no entiendo, ese niño eligió hablarme a mí. No fue casualidad, no fue una simple coincidencia, y lo que vino después, cuando descubrí quién era ese nene, cómo había muerto, y porque su alma todavía estaba ahí, eso fue incluso más duro, más profundo, más transformador, porque de repente empecé a atar cabos, a entender señales que había ignorado, a ver patrones, a sentir una conexión que iba más allá de lo racional. Y aunque al principio me dio miedo, lo que terminó pasando fue algo que no solo me cambió a mí, sino también a la persona que más necesitaba escuchar ese mensaje, y si hoy estoy contando esto es porque algo dentro mío me dice que tal vez alguien más necesita saber que hay cosas que no vemos, pero que existen, que están ahí, esperando ser escuchadas. Por eso, si alguna vez sentiste que alguien te cuidaba desde otro lado, si alguna vez te despertaste con la sensación de que alguien quiso decirte algo, o si simplemente querés saber qué me dijo ese niño y cómo eso terminó uniendo dos historias que parecían no tener nada que ver, te juro que lo que vas a escuchar te va a tocar el alma. Cuando abrí los ojos y lo vi ahí parado frente a mí, con ese cuerpo tan frágil, esa ropa empapada y esa expresión imposible de olvidar, algo dentro mío se rompió, no solo del susto, fue como si en un segundo mi corazón entendiera algo que mi mente todavía no podía procesar, me quedé completamente quieta. No podía moverme, no podía hablar, era como si todo mi cuerpo se hubiera congelado, pero no de miedo. Era una mezcla de cosas que nunca había sentido juntas, como si una tristeza profunda, un amor inexplicable y una angustia insoportable se mezclaran en el mismo segundo. El nene tenía el cabello oscuro, pegado a la frente como si acabara de salir de la lluvia, los ojos grandes, marrones, pero no eran como los ojos de un niño cualquiera. Había algo en su mirada, una profundidad que no te puedo explicar, como si llevara siglos cargando con algo que no le correspondía, como si entendiera cosas que ningún chico de su edad debería entender, y lo más fuerte era que no me miraba con odio ni con tristeza, me miraba con compasión,
con una dulzura tan inmensa que me hizo llorar sin darme cuenta. No me dijo nada con la boca, eso es lo más raro, pero de alguna manera supe lo que quería decirme, supe que me estaba buscando, que no había llegado ahí por accidente, que su presencia no era una aparición cualquiera, y aunque no entendía por qué en ese momento, por qué él, algo dentro de mí me decía que no me resistiera, que simplemente lo escuchara. Y ahí fue cuando escuché la primera frase, no con mis oídos, sino como si se formara directamente en mi mente, una frase tan simple y tan devastadora que todavía me cuesta repetirla en voz alta. Me dijo, decile que no fue su culpa. Eso fue todo, esas 6 palabras, y te juro que cuando las escuché sentí que el aire se me iba del cuerpo, como si alguien me hubiera golpeado en el pecho con una verdad que no era mía pero que yo tenía que cargar. No entendía a quién se refería, no sabía si hablaba de su madre, de alguien más, no tenía contexto, pero supe con una certeza absoluta que ese mensaje era real, que tenía un destinatario específico y que por alguna razón yo era el canal para entregarlo. Y lo más extraño fue que no sentí miedo. Después de esa frase, el miedo desapareció por completo. Lo que sentí fue una necesidad casi desesperada de saber más, de entender, de ayudar, y al mismo tiempo una especie de culpa rara, como si al recibir ese mensaje yo también asumiera una parte del dolor que ese niño había dejado atrás. El silencio en la habitación era absoluto, ni el sonido del té que había dejado sobre la mesa, ni el ruido del tráfico afuera, ni siquiera el tic-tac del reloj de la cocina. Todo parecía suspendido, como si el tiempo hubiera decidido congelarse para que ese momento pudiera existir sin interrupciones, y mientras lo miraba, sentía que había una especie de electricidad en el aire, una vibración suave pero constante, como si algo invisible estuviera sosteniendo esa conexión entre él y yo. Quise hablar, quise preguntarle su nombre, quise saber quién era esa persona a la que tenía que darle el mensaje, pero no me salía la voz, apenas podía respirar y lo único que logré hacer fue cerrar los ojos otra vez, no sé por cuánto tiempo, tal vez unos segundos, tal vez más, pero cuando los abrí, él ya no estaba. Me levanté de golpe, recorrí la casa buscando alguna señal, revisé cada habitación, abrí la puerta para ver si alguien había entrado o salido, pero no había nada, ni rastros, ni sonidos, ni una sola prueba de que ese niño hubiera estado ahí, salvo una cosa. En el sillón donde lo vi parado había una pequeña marca de agua, como si alguien con ropa mojada se hubiera sentado ahí, y eso me dejó paralizada porque no podía explicarlo. Nadie había entrado, las puertas estaban cerradas, no había llovido ese día, no tenía sentido. Me quedé parada frente a esa mancha como hipnotizada, y en ese momento lo supe. Supe que no era una alucinación, supe que eso había pasado, y supe que no podía ignorarlo, que tenía que hacer algo, aunque no supiera por dónde empezar. Y entonces, como si una fuerza que no era mía me empujara, fui hasta mi computadora, la encendí y empecé a buscar noticias, casos, cualquier cosa relacionada con un niño que hubiera muerto recientemente, que tuviera esa edad, esa descripción, algo que pudiera darme una pista, porque sentía que el tiempo corría, que no podía dejar que esa conexión se perdiera, que si no actuaba rápido algo importante se iba a romper. Lo que encontré esa noche me dejó helada. Esa noche no dormí, tenía los ojos rojos de tanto leer, de tanto buscar, de tanto intentar entender si lo que había vivido tenía algún sentido más allá de lo que sentía. Encontré decenas de noticias, casos de chicos desaparecidos, accidentes, historias tristes que me desgarraban el alma, pero había uno en particular que me hizo frenar en seco. Era una nota de hace casi un año, sobre un niño llamado Tomás, de 9 años, que se había ahogado en un canal a las afueras de la ciudad. Iba con su bicicleta cuando perdió el equilibrio, cayó al agua y nadie pudo hacer nada por salvarlo. Vi la foto y me largué a llorar. Era él, no había dudas, el mismo rostro, la misma mirada triste, el mismo gesto sereno que vi parado frente a mí en el living de mi casa, y aunque no sabía cómo explicarlo, algo en mi interior me decía que ese era el niño que me había hablado, que ese era el Tomás del que necesitaba saber más, que ese era el mensaje que yo tenía que entregar. Leí la nota una y otra vez, vi los comentarios, los mensajes de dolor, y entre ellos encontré el nombre de su madre, Laura, una mujer que había escrito algo que me hizo un nudo en el estómago.
Decía: perdón, hijo, no llegué a tiempo. Y cuando leí eso, entendí todo. Entendí por qué el mensaje era ese. Entendí por qué sus palabras fueron: decile que no fue su culpa. Entendí que él había venido a sanar a su mamá a través mío, y eso me partió al medio. Estuve horas pensando si escribirle, si buscarla, si tenía sentido, si iba a sonar como una loca que se metía en un duelo ajeno con cosas que nadie quería escuchar, pero algo dentro mío me empujaba, me decía que tenía que hacerlo, que no era casualidad, que no podía callarme. Así que con el corazón latiéndome en la garganta, le mandé un mensaje privado, le dije quién era, le conté que no tenía ninguna relación con ella, que no conocía su historia más allá de lo que leí y que me había pasado. Algo que necesitaba compartirle, sin muchos detalles, solo una frase: recibí un mensaje de Tomás y creo que usted necesita escucharlo. Pensé que no iba a responderme, pensé que me iba a bloquear, o peor, que se iba a enojar, pero una hora después me escribió, me dijo que no sabía por qué pero que sintió que debía contestar, que no entendía nada pero que me escuchaba, que ya no tenía nada que perder, y cuando le conté lo que viví, cómo fue, lo que vi, lo que sentí, lo que su hijo me dijo, no me cuestionó, no me pidió pruebas, no me trató de loca, simplemente lloró. Lloró con un dolor tan profundo que pude sentirlo desde el otro lado de la pantalla. Me dijo que esa frase, esas palabras exactas, eran las que ella necesitaba escuchar desde el primer día, que había cargado con esa culpa cada noche, que se odiaba por no haber estado ahí en ese momento, que había deseado 1000 veces haber muerto en su lugar y que ahora, por primera vez, podía dormir sin ese peso en el pecho. Yo también lloré, no por tristeza, sino por la paz que sentí, porque supe que Tomás no solo me había elegido por azar, supe que hay algo más grande que nosotros, algo que no entendemos pero que actúa cuando tiene que actuar, que se manifiesta cuando es necesario, y que ese puente que se abrió entre ese niño y yo no fue casual, fue un acto de amor. Después de eso, me sentí distinta, como si una parte de mí se hubiera limpiado, como si algo muy oscuro se hubiera ido, pero también como si algo más estuviera por venir, algo que todavía no entendía pero que empezaba a intuir, porque desde ese momento, otras cosas empezaron a pasarme, y ninguna de ellas fue normal. Al contrario, era como si una puerta se hubiera abierto y ya no pudiera cerrarla, como si algo del otro lado me estuviera observando, esperando el momento justo para volver a manifestarse. Al principio pensé que tal vez era sugestión, que después de vivir algo tan fuerte como lo de Tomás era lógico que me quedara más sensible, más abierta a todo, pero no era sugestión, era otra cosa. Porque las señales empezaron a ser cada vez más claras, más directas, y lo más raro de todo es que ya no solo me pasaban a mí. Una semana después de hablar con Laura, una compañera del trabajo, Mariana, se me acercó en el recreo con una cara rara, como preocupada. Me dijo que había soñado conmigo, pero no fue un sueño cualquiera. Me dijo que yo estaba sentada en una silla, como en un cuarto oscuro, y que un nene me hablaba al oído mientras yo lloraba. Y cuando le pregunté cómo era el nene, me dijo, tenía el pelo oscuro y parecía mojado, como salido de una pileta. Me quedé helada. Mariana no sabía nada de lo que me había pasado. Yo no se lo había contado a nadie del colegio, y sin embargo esa imagen coincidía con todo lo que había vivido. Entonces empecé a preguntarme si ese canal que se había abierto no era solo entre Tomás y yo, sino algo más grande, algo que conectaba a otras personas sin que ellas lo supieran. Esa noche volví a soñar con él, pero esta vez fue distinto. No me habló, no se acercó, simplemente estaba parado al fondo de un pasillo, mirándome, con la misma expresión serena, como si esperara algo, como si me observara para asegurarse de que iba a hacer lo que debía hacer. Y lo más extraño fue que cuando desperté tenía la sensación de que no estaba sola, como si alguien hubiera estado en la habitación conmigo. Desde entonces empecé a notar cosas raras en la casa, pequeños detalles que podrían parecer normales, pero que cuando se repiten una y otra vez te hacen dudar. Como luces que se apagan solas, el televisor que se prende en la madrugada, objetos que cambian de lugar sin explicación. Y una vez, lo juro, escuché pasos en el pasillo mientras estaba en la ducha, pasos suaves, como los de un niño descalzo caminando por el piso frío. Y aunque todo eso debería haberme dado miedo,
lo que sentía era otra cosa. No sé cómo explicarlo, pero era como una mezcla de presencia y calma, como si supiera que no era algo malo, que no venía a hacerme daño, sino más bien a avisarme de algo, a prepararme para algo que todavía no entendía. Un día, sin saber por qué, sentí la necesidad de volver al lugar donde Tomás había muerto. No era cerca, estaba más de 1 hora en auto desde mi casa, y no conocía la zona. Pero puse la dirección que había encontrado en la noticia y me fui, sola, sin decirle a nadie, como si algo me guiara sin que pudiera resistirme. Cuando llegué al canal, me bajé del auto y me acerqué al borde. No había nadie, el lugar era tranquilo, casi demasiado tranquilo. Y en ese silencio empecé a sentir algo muy fuerte en el pecho, como una presión, una emoción que me desbordaba sin saber por qué. Y ahí mismo, sin pensarlo, me puse a llorar. Pero no era un llanto triste, era como si todo el dolor que ese lugar había guardado se estuviera soltando a través mío. Me senté en una piedra, cerré los ojos y dije en voz baja, ya le dije a tu mamá lo que querías que supiera. Si todavía estás acá, si seguís esperando algo más, necesito que me lo muestres, porque no entiendo lo que sigue, no sé qué tengo que hacer. Y no pasaron ni 2 minutos cuando sentí algo en la mano, como una brisa que me acariciaba los dedos. Abrí los ojos y no había nadie, pero en el agua, justo frente a mí, flotaba algo que no estaba antes. Era una pequeña pulsera de hilo, azul y blanca, como las que hacen los chicos en la escuela. Y no sé por qué, pero supe que era de él. La tomé con cuidado, como si fuera algo sagrado, la miré durante un rato largo, y sentí una paz inmensa, como si esa fuera su forma de decirme que estaba bien, que había podido irse en paz. Y por primera vez desde que todo empezó, me sentí ligera, como si algo se hubiera cerrado. Pero esa paz no duró mucho. Porque al volver a casa, esa misma noche, tuve la experiencia más fuerte de todas. Algo que no solo me involucró a mí, sino también a alguien más, alguien que jamás creyó en estas cosas y que, después de esa noche, tampoco volvió a ser el mismo. Mi hermano se llama Julián, tiene 34 años, vive en otra parte de la ciudad. No nos vemos tan seguido por temas de horarios, pero siempre tuvimos una conexión muy especial, de esas que no necesitan palabras, y por eso cuando me llamó a las 2 de la madrugada, supe que algo no estaba bien. Me preguntó si estaba despierta, y apenas le dije que sí, me dijo, soñé algo horrible y tenía que hablar con vos. Su voz temblaba. Julián no es de asustarse fácilmente, es ingeniero, muy lógico, muy de números, de estructura, de todo lo que yo también solía ser antes de lo de Tomás. Me contó que había soñado que entraba a mi casa, y que en el pasillo había un nene mojado, que lo miraba fijo sin decir nada. Me dijo que al principio pensó que era un recuerdo de alguna película, pero que al avanzar el sueño, ese nene le susurraba algo al oído, algo que no pudo entender, pero que le heló la sangre. Yo no sabía qué decirle. Le pregunté cómo era ese nene, si recordaba detalles, y cuando me los dio, se me apretó el pecho. Era Tomás. Otra vez. Pero esta vez no había sido yo, no había sido mi mente, no había sido mi sueño. Era Julián, alguien totalmente ajeno, alguien que no sabía absolutamente nada de lo que yo había vivido, porque nunca se lo había contado. Lo guardé todo para mí por miedo a que pensaran que estaba loca. Y ahí supe que esto ya no era solo mío, que había algo más grande ocurriendo, algo que empezaba a conectar a personas a mi alrededor sin que yo hiciera nada. Como si esa energía, esa presencia, estuviera empezando a moverse, a tocar otras conciencias, a buscar caminos nuevos para decir lo que todavía no se había dicho. Esa misma noche lo invité a venir, no podía dormir y necesitaba hablar con alguien que lo estuviera viviendo sin que yo le metiera nada en la cabeza. Cuando llegó, todavía con la cara desencajada, nos sentamos en el sillón, ese mismo donde lo vi por primera vez, y ahí, por primera vez también, le conté toda la historia desde el principio. Cada detalle. Julián no me interrumpió, no me juzgó, no se burló. Solo me escuchó con los ojos abiertos y la respiración entrecortada.
Cuando terminé, no dijo nada por unos segundos, y después solo murmuró, entonces era real. Y fue en ese silencio posterior donde, sin darnos cuenta, sentimos ese mismo frío que recorre la piel como si alguien pasara por al lado tuyo sin tocarte, esa misma electricidad en el aire, esa presión suave en el ambiente. Julián me miró y me dijo, ¿sentís eso? Y yo asentí sin decir nada. Era como si él también lo estuviera percibiendo. Como si Tomás nos estuviera diciendo, sí, estoy acá. No están imaginando nada. Y todavía no terminé. Desde esa noche, Julián empezó a tener sueños recurrentes. No siempre con Tomás, pero sí con niños. Niños que lloraban, niños que pedían ayuda, niños que hablaban en susurros que no se entendían del todo, pero que dejaban sensaciones muy fuertes. Lo raro era que no eran siempre los mismos. Cambiaban, como si fueran otros, como si más de una presencia estuviera intentando acercarse. Y en mí empezó a crecer una certeza que no sabía de dónde venía, que Tomás había sido el inicio, pero no el único. Que había más. Que por alguna razón que no entendía, ahora yo era como una puerta abierta entre dos mundos. Y que esa puerta, una vez abierta, no se podía cerrar tan fácilmente. Pasaron unos días sin novedades, y aunque traté de enfocarme en el trabajo, en las clases, en corregir exámenes, en hacer mi vida como antes, era imposible. Cada pequeño silencio, cada sombra al borde del ojo, cada sensación leve que antes habría ignorado, ahora me hablaba. Sentía que el mundo no era como lo había entendido durante tantos años, y eso me desestabilizaba más de lo que podía reconocer en voz alta. Una noche, después de dar clases hasta tarde, llegué a casa agotada. Me preparé algo rápido de comer, me duché, y cuando estaba por acostarme, vi algo en mi celular que me dejó helada. Era un mensaje directo en Instagram de una cuenta que no conocía. El nombre de usuario era raro, una combinación de letras y números, como cuando alguien se crea una cuenta sin pensar. El mensaje decía, lo que viste no fue solo para vos. Hay otros que también están soñando con él. Lo leí 5 veces. No podía entender cómo alguien más sabía. No había publicado nada, no lo había contado en redes, ni siquiera en un grupo de WhatsApp. Era imposible que alguien ajeno supiera lo que estaba pasando. Le respondí con cuidado, preguntando quién era. Tardó en contestar, pero después de unos minutos me respondió con otra frase que me puso la piel de gallina. Mi hija lo dibujó. No sabe quién es. Dice que la visita por las noches. Me temblaban las manos. Le pedí una foto. Me la mandó. Era un dibujo infantil hecho con crayones, pero lo reconocí de inmediato. Era Tomás. Los mismos ojos grandes, la ropa mojada, el cabello oscuro pegado a la frente. Pero había algo más. En la esquina del dibujo, la nena había escrito una palabra con letras torcidas, canal. Lo mismo que el lugar donde él había muerto. Sentí que se me caía el alma al piso. Ya no era solo Julián. No era solo Mariana. Ahora una nena, en otra casa, en otro barrio, también lo estaba viendo. Y no solo eso, estaba interactuando con él. Dibujándolo. Recibiendo sus visitas. Y algo adentro mío, una mezcla entre miedo y responsabilidad, me dijo que esto iba más allá de lo personal. Que había un mensaje más grande queriendo salir. Que tal vez no se trataba solo de Tomás, sino de todos esos chicos que alguna vez se fueron con cosas por decir. Le pregunté a la mujer si podía hablar con su hija. Me dijo que no era posible porque era muy chiquita, pero que cada vez que soñaba con ese nene, se levantaba llorando, diciendo que no podía encontrar la luz. Esa frase me atravesó. ¿Y si lo que Tomás quería no era solo dar un mensaje, sino encontrar el camino para irse? ¿Y si necesitaba algo más que solo decirle a su mamá que no era su culpa? Esa noche no dormí. Me quedé con la luz encendida, repasando cada cosa que había pasado. Los sueños de Julián, el mensaje de Mariana, la aparición en mi casa, el dibujo de la nena. Todo estaba conectado,
pero no entendía cómo. Era como si estuviera viendo las piezas de un rompecabezas que alguien había tirado sobre la mesa, pero sin saber qué imagen debía formar. Y entonces, entre el silencio de la madrugada y el zumbido suave del ventilador, escuché su voz otra vez. No como antes. Esta vez fue más clara, más directa. Me dijo, no soy el único. Me senté en la cama de golpe. El aire se volvió pesado. El corazón me latía en los oídos. Sabía que eso significaba algo. Que lo que había vivido hasta ahora era solo el principio. Que esto apenas estaba comenzando. Al día siguiente no fui a trabajar. No tenía fuerza ni claridad para pararme frente a un aula como si nada estuviera pasando. Llamé al colegio, avisé que no me sentía bien y me quedé en casa con la sensación de que algo se estaba gestando, como si hubiera una cuenta regresiva invisible que yo no sabía cómo detener. Me pasé la mañana sentada frente a la computadora, leyendo una y otra vez los mensajes que había recibido, mirando el dibujo de la nena, intentando encontrar algún patrón, algo que me dijera qué hacer, pero cuanto más lo miraba, más vacía me sentía. No era miedo lo que me dominaba, era otra cosa, una especie de carga que no podía explicarle a nadie. ¿Cómo le contás a alguien que un niño muerto te habla en sueños, aparece en casas de desconocidos, y que ahora te está diciendo que no estás solo? Lo pensaba y sonaba ridículo, pero lo vivía, y era tan real como el aire que respiraba. A la tarde, recibí un llamado de Laura, la mamá de Tomás. No hablábamos desde el día que le conté lo del mensaje. Atendí con el corazón en la garganta, pensando que algo le había pasado. Pero no, lo que me dijo fue todavía más desconcertante. Me contó que desde esa conversación había sentido más tranquilidad, que dormía mejor, que incluso había podido volver a entrar al cuarto de su hijo después de meses. Pero también me dijo que hacía unos días, el cuadro de Tomás, que estaba colgado en la pared del comedor, se había caído solo. No se rompió, pero quedó apoyado en el suelo, como si alguien lo hubiera bajado con cuidado. Y después me dijo algo que me dejó paralizada. Ese día, cuando lo levanté, en la parte de atrás del marco, encontré escrita una frase. No la había visto nunca. Y era con tu letra. Me costó respirar. Le pedí que me la dijera. Y lo que escuché me heló la sangre. No soy el único. No podía ser. Era imposible. Yo no había estado en su casa. Nunca toqué ese cuadro. Nunca vi ese marco. ¿Cómo podía haber algo escrito ahí, con mi letra, y con exactamente las mismas palabras que escuché en mi habitación la noche anterior? No supe qué decirle. Le pedí una foto. Me la mandó. Era mi letra. No había duda. Esa forma media inclinada, esa manera de unir la N con la O. Era mi letra. Pero yo no recordaba haber escrito eso nunca. Ni en un papel, ni en una nota, ni en ningún lado. Era como si algo hubiera usado mi mano, o algo en mí, para dejar ese mensaje. Después de cortar, me quedé sentada frente al teléfono con una sensación de vacío total. Ya no se trataba solo de visiones, ni de sueños, ni de señales. Ahora había intervención física. Algo estaba moviéndose entre este plano y otro. Algo que usaba objetos, cuerpos, mensajes, todo lo que estuviera a su alcance para decirnos lo que necesitaba decir. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que no había querido pensar hasta ese momento. Si Tomás no era el único, ¿quiénes eran los otros? ¿Qué querían? Estaban todos perdidos. Todos esperando. ¿O había algo más? Algo más oscuro, tal vez, que se estaba abriendo paso detrás de esos primeros mensajes dulces. Porque si bien Tomás me generaba calma, lo que empezaba a rodear todo esto ya no se sentía igual. Esa noche, soñé con un lugar que no conocía. Era una especie de pasillo interminable, oscuro, húmedo. Y al fondo, varias siluetas pequeñas que no se movían. No se acercaban. Solo estaban ahí. Silenciosas.
observando. Una de ellas se adelantó. No era Tomás. Era otro nene, más chico, con el rostro cubierto de barro. Me miró y abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Y antes de que pudiera decir algo, me desperté agitada, empapada en sudor, con el corazón latiendo como un tambor. Esa fue la primera vez que sentí que esto podía volverse peligroso. Que no todos los que estaban intentando acercarse venían con la misma paz. Algunos, tal vez, venían desde un lugar más profundo, más roto, más oscuro. Y yo no sabía si estaba preparada para enfrentarlos. Pero ya era tarde para dar marcha atrás. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue escribir todo lo que recordaba del sueño. No quería que se me escapara ni un solo detalle. Esa imagen del pasillo, las siluetas inmóviles, el barro en la cara de ese niño, era tan vívido, tan físico, que sentía que todavía podía oler la humedad en el aire. Anoté todo en un cuaderno viejo que tenía guardado en un cajón. Y mientras escribía, una sensación extraña se fue apoderando de mí, como si al poner esas palabras en papel, estuviera abriendo otra puerta más. No pasaron ni 2 horas cuando recibí un audio de Julián. Me hablaba con la voz entrecortada, como si hubiera estado corriendo. Me dijo que había soñado otra vez, pero que esta vez había sido diferente. Me contó que en su sueño estaba en una escuela, vacía, con los pasillos larguísimos y fríos, que caminaba sin rumbo hasta que llegaba a una puerta al fondo, y que al abrirla, lo único que veía eran pupitres volcados, crayones en el piso, y una figura que se movía de espaldas en la esquina del aula. Le pregunté si la figura era un niño. Me dijo que sí, pero que había algo raro, que no lo sentía como los anteriores, que había una energía más pesada, más inquietante. Cuando se acercó, el nene se dio vuelta y tenía los ojos completamente negros, sin brillo, vacíos. Me dijo que en el sueño quiso correr, pero no pudo moverse. Que la figura se le acercó lentamente y que justo antes de tocarlo, se despertó gritando. Yo me quedé en silencio. Ya no era solo Tomás, ni los mensajes, ni los sueños repetidos. Ahora se estaba volviendo más oscuro, más físico, más intenso. Julián me preguntó si le estaba pasando algo más a mí también, y por primera vez le conté todo, lo del mensaje en el cuadro, lo del dibujo de la nena, lo del pasillo lleno de siluetas. Y al terminar de hablar, los dos supimos que esto ya no era solo un caso aislado. Habíamos sido arrastrados a algo más grande. Esa misma tarde, tomé la decisión de hablar con alguien. No un terapeuta ni un cura, sino alguien que supiera de esto, de verdad. Le escribí a una conocida de mi mamá, una mujer mayor que vive en las sierras, que siempre fue medio bruja, como le decían en el barrio. Se llama Amelia, tiene unos 70 años, y aunque nunca me había interesado por lo que hacía, ahora sentía que necesitaba ayuda de alguien que pudiera entender sin juzgar. Le mandé un mensaje contándole lo básico. No le di muchos detalles, solo le dije que estaba experimentando cosas que no podía explicar y que necesitaba hablar. Me respondió a los pocos minutos, con una voz pausada, tranquila, y me dijo, tenés que venir. No estés sola con esto. Si te están buscando, es porque vos podés ver. Pero no todos los que te buscan están en paz. Sentí un escalofrío. Esa frase me resonó en lo más profundo. Porque eso era exactamente lo que venía sintiendo, pero no me animaba a admitirlo. Que no todos los que se manifestaban querían sanar. Que algunos, tal vez, simplemente querían aferrarse. O peor, arrastrar. Al día siguiente manejé hasta la casa de Amelia. Era una cabaña de madera entre los árboles, alejada de todo. Cuando llegué, me miró con una expresión seria, como si ya supiera lo que estaba pasando. Me ofreció un té de yerbas, me hizo sentar frente a una vela encendida, y me pidió que le contara todo. No me interrumpió una sola vez. Me dejó hablar durante más de 1 hora, sin gestos exagerados, sin caras de sorpresa. Solo asentía y cerraba los ojos de vez en cuando,
como si escuchara algo más que mis palabras. Cuando terminé, guardó silencio por unos segundos y luego me dijo algo que todavía tengo grabado con fuego en la memoria: el mundo de los muertos no siempre se cierra como debería. A veces quedan puertas mal cerradas. Y si vos tenés la llave, se van a acercar todos. En ese momento entendí que mi rol en todo esto era más grande de lo que imaginaba. No era solo una mensajera. No era una casualidad. Era un canal. Una especie de faro. Y ahora que se habían dado cuenta, no iban a dejarme en paz. Amelia me miró fijo por un largo rato después de decirme eso. Yo apenas podía sostenerle la mirada, no por miedo a ella, sino porque era como si al mirarla más de 5 segundos, algo dentro mío se quebrara. Había una sabiduría en sus ojos que no venía de los libros, ni de cursos, ni de experiencias bonitas. Era otra cosa. Era dolor antiguo, vivido y repetido. Me di cuenta de que ella ya había pasado por algo parecido. Que no era la primera vez que alguien llegaba a su puerta con el alma atravesada por el otro lado. Hay que cerrar la puerta, me dijo. Pero antes, tenés que entender quién la abrió y por qué. Y entonces me explicó que hay momentos en la vida en los que el alma se vuelve porosa, como si se adelgazara. El dolor, la pérdida, el trauma, a veces incluso el amor profundo, todo eso puede debilitar la frontera entre este mundo y el otro. Y cuando eso pasa, las presencias lo sienten, lo huelen, se acercan. Le pregunté si era peligroso. Me miró con la misma calma de siempre y dijo: no todos los espíritus son iguales. Algunos solo quieren ser escuchados, pero otros buscan quedarse. Esa noche me quedé a dormir en su casa. Me preparó una habitación con velas y plantas secas colgadas del techo. Me sentía como en otro mundo, como si por fin alguien pudiera acompañarme sin querer encerrarme en una etiqueta de loca. Me acosté sin celular, sin ruido, solo con los sonidos del monte y una vela encendida en la mesita de luz. Me costó dormir, pero finalmente caí rendida. Y ahí pasó. No sé si fue un sueño o algo más, pero de repente estaba parada en el mismo pasillo oscuro del que ya había soñado antes. Las siluetas seguían ahí, más definidas ahora, como si con cada visita se volvieran más nítidas. Pero esta vez no estaba sola. Amelia estaba a mi lado, inmóvil, mirándolos conmigo. No me hablaba, pero yo sentía que su presencia me protegía. Entonces, uno de los niños empezó a acercarse. Era diferente. Tenía la cara quemada, los brazos llenos de moretones. Caminaba lento, como si le doliera cada paso. Y cuando estuvo cerca, me susurró: no es solo uno. Somos muchos. Y vos ya nos conocés. Me desperté empapada en sudor. La vela seguía encendida. El aire era denso, como si no estuviera sola. Amelia entró en la habitación en silencio, como si supiera. Me senté en la cama y le conté lo que había visto. Asintió, se sentó frente a mí y me dijo algo que todavía me cuesta procesar: esos no son solo espíritus perdidos. Son los que no pudieron ser escuchados. Los que murieron en silencio. Los que nadie reclamó. Y ahí sentí que el dolor no era solo de ellos. Era mío también. Porque desde que Tomás apareció, todo lo que fui sintiendo era una especie de duelo compartido. Como si cada uno de esos chicos dejara caer una parte de su historia dentro mío. Y entendí que no se trataba de encontrar solo una respuesta, sino de honrar muchas verdades ocultas. Amelia me dijo que había una forma de ayudarlos, pero que no era fácil. Que iba a doler. Que me iba a dejar agotada, abierta, vulnerable. Pero que si quería seguir adelante con esto, tenía que aceptar que ya no había vuelta atrás. Y no lo dudé, porque ya los había mirado a los ojos. Ya había sentido su pena. Y aunque una parte de mí quería salir corriendo, la otra ya los había aceptado como parte de mi historia. Volví a casa con la cabeza llena de voces,
con el cuerpo pesado y el corazón palpitando como si estuviera cargando el peso de 1000 despedidas. Amelia me dio una bolsita con yerbas, unas piedras pequeñas envueltas en un pañuelo rojo y una nota escrita a mano que decía: cuando el aire cambie, encendé esto. Y escuchá con el alma, no con los oídos. No me explicó más. Solo me abrazó fuerte y antes de irme, me dijo al oído: van a volver. Pero esta vez, no te van a dejar mirar desde afuera. Las primeras horas en casa fueron extrañamente tranquilas. Todo parecía igual, el mismo silencio de siempre, las mismas paredes, el mismo reloj que marcaba los minutos lentos del domingo por la tarde. Pero yo sabía que no era igual, que algo había cambiado, que algo estaba esperando. No sabía si sería esa noche o en otra, pero lo sentía en la piel, como cuando el cuerpo sabe que va a llover antes que el cielo. Esa noche me acosté con la bolsita debajo de la almohada, como Amelia me indicó. No encendí las yerbas todavía, pero dormí con la nota en la mesa de luz, como un ancla. Cerré los ojos y por primera vez no pedí que no vinieran. Al contrario, me rendí. Les dije, mentalmente, que si tenían algo para mostrarme, estaba lista. Que no entendía todo, que tenía miedo, pero que ya no iba a esconderme. No tardó en pasar. Estaba en una especie de edificio abandonado, como un hospital viejo o una escuela vacía. Las ventanas estaban rotas, las paredes grises, llenas de humedad. Caminaba por un pasillo largo y podía escuchar pasos detrás mío, pero cuando me daba vuelta, no había nadie. El suelo crujía, el aire era espeso, y el silencio no era silencio. Era un zumbido leve, constante, como si el mundo estuviera conteniéndose. Llegué a una puerta semiabierta. La empujé. Y del otro lado, una habitación con varios colchones en el piso, juguetes viejos tirados por todos lados, y al fondo, sentados contra la pared, estaban ellos. 5 niños. Todos distintos. Ninguno era Tomás. Todos con miradas vacías, algunos con la ropa rota, otros con las manos tapándose la cara. Pero todos tristes. Uno de ellos se levantó y se acercó. Era una nena. Tendría unos 6 años, pelo claro, largo y enredado. Me miró con una mezcla de enojo y súplica. Y lo que me dijo no lo voy a olvidar nunca, porque nadie nos escuchó. Desperté con un nudo en el estómago. No era un sueño. Lo supe desde el primer segundo. Era un mensaje, un reclamo. No de odio, de abandono. Me levanté y, sin dudarlo, encendí las yerbas. El humo llenó la casa con un olor fuerte, antiguo, como a tierra mojada y fuego. Y cuando el aire empezó a volverse más denso, tomé la nota, la abrí y leí las instrucciones de Amelia: nómbralos. Aunque no sepa sus nombres, reconocelos. Dales lugar. Y así lo hice. Cerré los ojos, me paré en el centro del living y con la voz temblorosa dije: no sé quiénes son. No sé cómo llegaron a mí. Pero los veo. Los reconozco. Y si necesitan algo, voy a escuchar. El aire cambió. Lo juro. Fue como si la presión bajara de golpe, como si algo invisible se hubiera liberado. No vi nada, pero lo sentí. Fue como una caricia leve en el brazo, como si alguien dijera en silencio: gracias. Y esa noche, por primera vez, dormí sin miedo. Porque entendí que tal vez no vinieron a asustarme, sino a recordarme que incluso en la muerte, el silencio también necesita ser roto. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y tensión. Calma porque al reconocerlos, sentí que el ambiente en mi casa se alivió, que el aire ya no era tan pesado, que podía caminar por los pasillos sin esa sensación constante de que alguien estaba detrás mío. Pero al mismo tiempo, una tensión interna que no me dejaba olvidar que esto no había terminado. Que reconocerlos era apenas el primer paso, y que lo que venía después iba a ser mucho más fuerte. Julián empezó a visitarme más seguido.
Decía que no quería dejarme sola, pero yo sabía que también lo hacía porque sus sueños seguían. No todas las noches, pero sí lo suficiente como para que empezara a sentir miedo de dormir. Me confesó que había empezado a tomar pastillas para poder descansar, porque cada vez que cerraba los ojos se encontraba en lugares extraños, oscuros, con niños que lo miraban en silencio, y lo peor era que a veces ya no soñaba solo con chicos, sino con adultos. Siluetas altas, borrosas, que parecían vigilar desde atrás, como sombras que no se animaban a mostrar la cara. Eso me preocupó. Hasta ese momento, yo había pensado que todo estaba ligado a Tomás y a esos otros niños, que eran almas perdidas que buscaban ser escuchadas. Pero se empezaban a aparecer figuras más grandes, tal vez el asunto era más complejo, tal vez había fuerzas que no tenían que ver con inocencia ni con búsqueda de consuelo, sino con otra cosa. Y esa idea me daba miedo, porque significaba que ya no era solo una conexión con almas que necesitaban ayuda, sino con algo más denso. Una tarde, mientras charlábamos en la cocina, el celular de Julián vibró. Lo miró y se quedó pálido. Me mostró la pantalla. Era un mensaje de un número desconocido, sin foto de perfil, con un solo texto: ya saben de vos también. No lo entendimos. Le pregunté si había dado su número a alguien que supiera de nuestra historia, pero me juró que no. Era imposible. Y sin embargo, alguien más sabía lo que estaba pasando. Esa noche, decidimos volver a ver a Amelia. Nos recibió en la galería de su casa con una mirada seria, como si ya estuviera al tanto de todo. Le contamos lo de los sueños de Julián, lo del mensaje en el celular, y antes de que termináramos, ella levantó la mano y nos interrumpió. Nos dijo algo que me atravesó: cuando la puerta se abre, no solo entran los que necesitan ayuda, también entran los que no quieren irse. Nos quedamos en silencio. Y entonces Amelia sacó de un cajón un cuaderno viejo, lleno de anotaciones y símbolos raros. Lo abrió en una página marcada y nos mostró un dibujo, un círculo con varias figuras adentro, algunas pequeñas y otras más grandes, todas conectadas entre sí por líneas que salían hacia un mismo punto en el centro. Esto, dijo, es lo que está pasando. Los chicos no están solos. Hay algo más con ellos. Algo que los retiene. Yo sentí un frío recorrerme la espalda. Julián me agarró la mano por debajo de la mesa. Amelia cerró el cuaderno y agregó: lo que ustedes están viviendo no es casualidad. No es solo una visita. Es un llamado. Y los que llaman no siempre lo hacen por bondad. Salimos de ahí con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras manejaba de regreso con Julián, el aire se sentía distinto, cargado, como si nos acompañara algo en el auto. No lo dijimos en voz alta, pero los dos lo sabíamos. Ya no éramos simples testigos de algo inexplicable. Éramos parte de ello. Y esa certeza nos dejó temblando. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, repasando una y otra vez las palabras de Amelia. Esa idea de que no todos los que se acercaban lo hacían por bondad me hacía sentir un vacío en el pecho, como si de pronto hubiera cruzado una frontera de la que ya no podía regresar. Cerraba los ojos y veía el dibujo del cuaderno, las líneas que unían a los niños con esas figuras más grandes, y en el centro esa especie de círculo oscuro que parecía absorberlo todo. Cerca de las 3 de la madrugada, escuché un golpe seco en la cocina. Me levanté despacio, tratando de convencerme de que era el viento o algo que se había caído. Pero al entrar, vi la escena que me heló la sangre. Todos los cajones estaban abiertos. Todos. Como si alguien hubiera revisado cada rincón buscando algo. Lo extraño era que no había nada revuelto, solo abiertos, ordenados, pero abiertos. Y encima de la mesa, justo en el centro, estaba la pulsera azul y blanca que había encontrado en el canal. Yo la había guardado en un cajón de mi habitación, envuelta en un pañuelo. No había forma de que apareciera ahí sola. Me temblaban las manos cuando la tomé. Estaba húmeda, como si recién hubiera salido del agua. Y en ese instante lo escuché. Una respiración. Lenta,
profunda, detrás mío. Me di vuelta de golpe y no había nadie, pero el aire estaba helado, tanto que se me erizó la piel. Quise hablar, quise preguntar qué querían de mí, pero no pude. Lo único que salió de mi boca fue un susurro: Tomás. Y justo ahí, como si alguien respondiera a mi llamado, la luz del pasillo se apagó. Corrí a encenderla otra vez, pero el interruptor no funcionaba. El silencio era tan denso que sentía que si respiraba muy fuerte lo iba a romper. Entonces, desde el fondo del pasillo, vi una silueta pequeña. No se movía. Solo estaba ahí, quieta, mirándome. Era baja, como la de un niño. Pero había algo raro. No tenía rostro. Era como una sombra recortada, definida, pero sin ojos, sin boca, sin nada. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Y justo cuando di un paso hacia atrás, esa sombra se inclinó apenas hacia un costado, como si señalara la puerta de mi habitación. Y entendí que quería que fuera ahí. No sé cómo saqué valor, pero caminé hasta la puerta. Al entrar, la pulsera que todavía llevaba en la mano empezó a arder, no fuego, no calor físico, sino como una vibración que me atravesaba el brazo. Y en mi cabeza, sin voz, sin palabras claras, llegó un mensaje: no somos sombras. Somos lo que dejaron atrás. Me quedé quieta, con lágrimas corriéndome por la cara. No sabía si era un aviso, una amenaza o un pedido de ayuda. Pero lo que sí entendí en ese instante es que no se trataba solo de Tomás ni de unos pocos niños. Había algo mucho más grande, más antiguo, que usaba esas presencias para manifestarse. Algo que, de alguna manera, ahora estaba conectado a mí. Y cuando quise reaccionar, escuché un golpe en la ventana. Corrí la cortina y lo que vi me dejó sin aire. Afuera, bajo la tenue luz del farol de la calle, había por lo menos 5 siluetas pequeñas, todas quietas, todas mirando hacia mi ventana. Y detrás de ellas, una sombra más alta, inmensa, que apenas se recortaba contra la oscuridad. No pude gritar. El aire se me quedó atorado en la garganta al ver esas siluetas inmóviles bajo la luz tenue del farol. Los niños estaban ahí, quietos, alineados, como esperando una orden. Pero lo que más me aterraba no eran ellos, sino lo que se alzaba detrás, esa figura enorme, amorfa, que parecía absorber la oscuridad misma, como si no fuera parte de este mundo. Me quedé paralizada mirando por la ventana, hasta que de repente uno de los niños levantó la mano. Fue un gesto mínimo, lento, pero suficiente para hacer que mi corazón diera un vuelco. Y entonces lo escuché otra vez, esa voz sin voz que retumbaba en mi mente, más clara que nunca: no somos el fin, somos la herida. Cerré de golpe la cortina y me tiré contra la pared, temblando. No sabía qué significaba esa frase, pero entendí que no se iban a ir. Que estaban esperando algo de mí. Y lo peor era esa sombra más grande, porque aunque los niños me producían tristeza, esa presencia detrás me transmitía un miedo diferente, un miedo visceral, como si supiera que no quería ayudar, sino quedarse. Agarré el celular con las manos temblorosas y llamé a Julián. Eran las 3:30 de la madrugada. Atendió con voz dormida, pero cuando le conté lo que estaba viendo, se quedó en silencio unos segundos y después dijo: estoy soñando lo mismo ahora mismo. Casi se me cae el celular. ¿Cómo era posible? Estaba despierta, mirando todo con mis propios ojos, y él lo estaba soñando al mismo tiempo. Le pedí que viniera ya, que no importara la hora, que necesitaba que estuviera conmigo. Mientras esperaba, no me animé a volver a mirar por la ventana. Caminaba en círculos por la casa, con la pulsera en la mano, murmurando palabras sin sentido, como si al repetir algo pudiera protegerme. El ambiente estaba tan cargado que parecía que las paredes vibraban. Cuando Julián llegó, golpeó la puerta desesperado. Al abrir, lo vi pálido, con los ojos vidriosos, como si hubiera corrido kilómetros. Entró sin decir nada, me abrazó fuerte y me susurró al oído: los vi, Berito. No solo a los chicos. La sombra también me miró a mí.
Nos quedamos en silencio, los dos temblando en el living. Y entonces, como si el universo hubiera decidido confirmar lo que ya sabíamos, el televisor se encendió solo. La pantalla estaba en negro, sin imagen, pero se escuchaba un sonido leve, como un murmullo. Julián subió el volumen con manos temblorosas. Y ahí lo escuchamos claro. Varios niños hablando al mismo tiempo, como un coro apagado que repetía una sola palabra: ayuda. El murmullo fue subiendo de intensidad, hasta convertirse en un eco ensordecedor que parecía salir de las paredes. Julián gritó que lo apagara, pero el control no respondía, el botón del televisor tampoco. Y de pronto, la pantalla se iluminó un segundo. Lo que vimos fue tan rápido como devastador, un pasillo oscuro, el mismo del sueño, y al fondo, las siluetas. Pero esta vez no solo eran niños. Había adultos mezclados, todos inmóviles, todos mirando hacia la cámara. Y entre ellos, de pie en el centro, Tomás. El televisor se apagó de golpe. La casa volvió a quedar en silencio. Y yo, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho, entendí que lo que estábamos viviendo ya no era una cadena de coincidencias. Era un llamado directo. Un llamado que cada vez era más difícil de ignorar. Esa noche no dormimos. Nos quedamos en el sillón, con todas las luces encendidas, esperando, como si apagar una lámpara fuera a desatar algo peor. Julián estaba blanco, con los ojos fijos en el televisor apagado, como si temiera que se prendiera de nuevo. Yo tenía la pulsera en la mano, aferrada como si fuera lo único que podía mantenerme en pie. Nadie hablaba, porque cualquier palabra parecía romper el frágil silencio que nos rodeaba. Cerca del amanecer, cuando el cielo apenas empezaba a aclarar, golpearon la puerta. Julián y yo nos miramos, congelados. Nadie golpea una puerta a esa hora. El sonido fue seco, pausado, 3 veces, como si la persona del otro lado supiera perfectamente que estábamos ahí adentro escuchando. Me armé de valor y abrí despacio. No había nadie. Solo un sobre en el piso, blanco, sin remitente. Lo levanté con cuidado y lo abrí con las manos temblorosas. Adentro había una sola hoja, con letras torcidas, como si hubieran sido escritas por un niño. Decía: encontraros donde jugábamos. Me quedé helada. No entendía qué significaba. Julián me quitó la hoja de las manos y la leyó en silencio. Después me miró y me dijo: el parque. Lo entendí al instante. El parque que estaba cerca de la casa de mis padres, donde íbamos de chicos, donde pasábamos tardes enteras jugando en los columpios oxidados. No tenía lógica, pero algo dentro mío supo que ese era el lugar. Sin pensar demasiado, preparamos un par de cosas y fuimos directo para allá. Era un parque viejo, descuidado, con el pasto alto y los juegos herrumbrados. Apenas lo pisamos, sentí un peso en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Caminamos hasta el centro, donde estaba el sube y baja roto, y ahí nos quedamos parados, sin saber qué hacer. Julián sacó la hoja del bolsillo y la sostuvo en alto, como si eso pudiera guiarnos. De repente, el viento sopló fuerte, tan fuerte que casi nos tira al suelo. Y lo extraño es que no era un viento normal, era frío, helado, pero solo en ese lugar, como si se concentrara justo en el centro del parque. Y entre el sonido del viento, empezamos a escuchar risas. Risas de niños. Pero no eran alegres, eran huecas, apagadas, como ecos de algo que ya no estaba. Me tapé los oídos, pero las risas seguían retumbando en mi cabeza. Julián gritó mi nombre, pero apenas lo escuché. Y entonces, en un segundo, el aire se volvió espeso y los vi. Eran varios niños, rodeándonos. No caminaban, no se movían como personas normales. Estaban quietos, aparecían y desaparecían, como si fueran reflejos de agua. Entre ellos estaba Tomás, con la misma mirada triste, pero esta vez no estaba solo. Y detrás, una vez más, la sombra grande. Ahora más clara, más definida, más imponente.
Se erguía detrás de todos, como un guardián oscuro, como si los mantuviera a su alrededor, atrapados. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que me iba a desmayar. Tomé la pulsera con fuerza y grité: ¿qué quieren de mí? El viento se detuvo de golpe. Todo quedó en silencio. Y la voz que escuché entonces no era la de un niño. Era grave, profunda, imposible de confundir con una inocencia. Dijo: queremos que lo saques de acá. Sentí que las piernas no me respondían. Julián me agarró del brazo para que no cayera al suelo. Y antes de que pudiera preguntar nada más, Tomás dio un paso hacia mí, con lágrimas en los ojos, y susurró: si no lo haces, nunca vamos a irnos. Me quedé inmóvil. El eco de esas palabras todavía retumbaba en mi cabeza: si no lo haces, nunca vamos a irnos. Miré a Julián buscando una respuesta, pero él estaba tan paralizado como yo. El silencio en el parque era irreal, ni un pájaro, ni un insecto, nada. Solo nosotros, los niños espectrales, y esa sombra inmensa que los contenía. Sentí que no podía respirar. La pulsera en mi mano ardía como si quemara, pero no la solté. Era lo único que me unía a Tomás y a todo esto que no lograba comprender. Di un paso adelante, temblando, y con la voz entrecortada dije: no sé cómo hacerlo. Díganme qué tengo que hacer. Los niños me miraban fijos, pero ninguno habló. Fue la sombra la que respondió, con esa voz profunda que parecía no salir de un lugar físico: tenés que nombrarlos. A cada uno. Mientras no tengan nombre, no son nada. Y si no son nada, nunca van a cruzar. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo podía nombrarlos si no sabía quiénes eran? Apenas conocía a Tomás. Y entonces él se adelantó, levantó la mano y con una serenidad que me partió el alma, empezó a decir nombres. Lucía. Mateo. Juan. Sofía. Cada nombre era como una campanada, como una chispa de luz en medio de esa oscuridad. Y detrás de cada nombre, uno de los niños levantaba la cabeza, como si por fin alguien los reconociera. Yo repetía cada uno en voz alta, con lágrimas corriéndome por la cara, como si mi voz fuera la llave que los liberaba. Y con cada nombre que pronunciaba, la silueta del niño correspondiente se desvanecía lentamente, como humo que se disuelve en el aire. El ambiente se volvía más liviano, más claro, como si el peso invisible que me oprimía se fuera levantando poco a poco. Hasta que solo quedó Tomás. Él me miró con una mezcla de ternura y tristeza. Se acercó, me tocó la mano con la suya, fría, etérea, pero real, y me susurró: decile que ya no llore. Que ya estoy en paz. Yo repetí esas palabras en voz alta, casi gritando, con toda la fuerza que me quedaba. Y entonces él sonrió. Una sonrisa breve, suave, pero llena de luz. En ese momento, la sombra detrás rugió. No era un sonido humano, era un estruendo que me atravesó los huesos. La tierra tembló bajo mis pies. La figura se agitó, como si no pudiera soportar lo que estaba pasando, como si los estuviera perdiendo. Pero ya era tarde. Tomás levantó la vista hacia mí una última vez, y su silueta se deshizo en miles de partículas de luz que se elevaron en el aire y desaparecieron. El parque volvió a quedar vacío. El viento se calmó. El cielo, que hasta hacía un momento estaba oscuro, se aclaró de golpe. Sentí mis rodillas ceder y caí al suelo, exhausta, con la certeza de que algo había terminado. Julián me ayudó a levantarme. No dijo nada, porque no había palabras para lo que habíamos vivido. Caminamos en silencio hasta el auto. Antes de subir, miré una última vez hacia el centro del parque. La sombra ya no estaba, ni los niños. Solo el sube y baja oxidado, inmóvil, como testigo de algo que nadie más entendería. Esa noche, al llegar a casa, me senté en la cama con la pulsera en las manos. Estaba seca, liviana, como si todo su peso se hubiera ido con él. Lloré en silencio, no por miedo ni por dolor, sino por gratitud.
porque entendí que Tomás y los otros habían encontrado descanso. Y aunque nunca voy a poder probar nada de lo que viví, aunque muchos duden de mi historia, yo sé lo que pasó. Sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y desde ese día, cada vez que miro al cielo, pienso en ellos. En los niños, en sus nombres, en sus miradas. Y en Tomás, que vino a mí no para asustarme, sino para recordarme que incluso en la muerte, lo único que de verdad nos salva es ser escuchados. Porque al final, lo entendí todo. No era el fin. Era la herida. Y mi misión, aunque nunca la pedí, fue ayudar a cerrarla.